y tenían que buscar en ese prospecto la información que le solicitamos, los componentes, mecanismo de acción, formas de administración, contraindicaciones y advertencias, de acuerdo a lo que dice el prospecto, ¿sí? Entonces, ¿qué anotamos acá? Pudieron encontrar. ¿Cuál es la composición? Bueno, léanlo ahora a ver si pueden reconocer cuáles son los componentes. Esto, Neno, 60 miligramos, etilinilestradiol, ¿puede ser? Etinilestradiol. Muy bien, esos son los dos componentes. Bien, en distintas concentraciones, ¿no? Hay más proporción del gestodeno que del etinilestradiol. Bien, ¿qué mecanismo de acción informa el prospecto? Lo que dice el prospecto, nada más. Ahora después vamos a desmenuzar cada una de esas características. Entonces, vayan al prospecto a acción terapéutica, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que provoca esa combinación de gestodeno y etinilestradiol? Es una palabrita nada más. La ovulostasis. Ovulostasis, perfecto. Ahora después vamos a tratar de definir qué es eso. ¿Sí? Por ahora estamos sacando información del prospecto, información que nos interesa. ¿Ah? El otro aspecto era la forma de administración. ¿Qué dice el prospecto? Vía oral. Vía oral, bien. ¿Qué más? Todos los días. Todos los días, a la misma hora. A la misma hora. Y comenzar por la pastilla amarilla, dice, bueno. Bien, en un orden, ¿sí? Primero se empiezan con las amarillas y se terminan con las 4 rojas. Bien, eso se ve que es importante. Después vamos a ver por qué. ¿Hay contraindicaciones a este medicamento? ¿Informa al menos el prospecto que haya contraindicaciones? Afecciones con personas con afecciones cardiovasculares, diabetes, tumores malignos de mama u útero. Bien. Bueno, y después diferentes tipos de tumores como el hipofisario, también afecciones hepáticas, hemorragias genitales, conectivitis, entre otros hay varios. Bien. Y hay una importante, que se les pasó, que es la primera. Afectaciones tromboembólicas. Bien, alteraciones o afectaciones tromboembólicas. Bien, buenísimo. Esas son, las denomina el prospecto o el laboratorio que lo fabrica absolutas, es decir, como que están contraindicadas en esos casos, sí o sí. Después hay otras relativas, enumera otra serie de situaciones en las cuales está a criterio del médico evaluar los pros y los contras de su utilización. Y habla de la hiperprolactinemia, por ejemplo. Bien. Después hay otro ítem de advertencias. ¿Sí? ¿Qué advertencias indica el...? ¿De que contiene lactosa? Contiene lactosa. Está por ahí, no tienen que ver con el... Advertencia de que el medicamento contiene lactosa. Claro, no con las drogas activas, sino por ahí con alguno de los excipientes. Bien, y ahí también hace la relación con hábitos, ¿sí? Por ejemplo, con el hábito de fumar. Bueno, muy bien. Entonces tenemos más o menos la información importante de lo que dice el prospecto. Entonces, los prospectos son muy útiles. De cualquier medicamento que tengan en casa, agarren el prospecto y traten de buscar esta información y traten de empezar a hacer la relación
son los procesos fisiológicos. ¿Por qué el gestodeno con el etinilestradiol no se los podemos dar a alguien con antecedentes tromboembólicos? ¿Sobre qué estructura, sobre qué órganos están actuando, sobre qué procesos, para ir ejercitando esta ida y vuelta de información? Entonces, si pasamos a la pregunta 2, empezamos con la composición, ¿no? Que dice gestágeno, en este caso es el nombre gestodeno, y el etinilestradiol. ¿Con qué hormonas fisiológicas se relacionan estos componentes? Tengan en cuenta que los medicamentos en general que tienen la estructura básica, en este caso de la hormona conservada, pero después tienen agregados a través de la síntesis química en el laboratorio. Son productos sintéticos. Sin embargo, se parecen en gran medida siempre a un producto o a una hormona que cumple una función normal en el organismo. Entonces, ¿cuál sería el grupo de hormonas que relaciona o con el que están relacionadas estos componentes? ¿Los estrógenos pueden ser? Y la progesterona también, ¿no? Por eso. Sí. Estrógeno, progesterona, y entonces, ¿cómo se llaman en forma global? ¿Gonadotrópica? No. ¿Hormonas gonadotrópicas? ¿No son las esteroideas? Bueno, ven que ahí estamos entonces con un problema de definición del grupo. Tenemos estrógenos, progesterona y testosterona, ¿sí? Son el grupo de hormonas sexuales, ¿sí? Esas se denominan hormonas sexuales, que son las hormonas que producen las gónadas, ya sea las femeninas o las masculinas. Las femeninas producen estrógenos y progesterona, la masculina testosterona. Esas son hormonas sexuales. Las hormonas sexuales, a su vez, se incluyen en el grupo de hormonas esteroideas. Y las hormonas esteroideas se caracterizan por tener una estructura que deriva del colesterol. Todas las hormonas esteroideas derivan del colesterol. E incluyen a las hormonas sexuales, como estas tres que nombramos, pero además hay otras esteroideas, como por ejemplo, ¿cuál? Los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Perfecto, cortisol. ¿Y cuál sería el mineralocorticoide? Ponle un nombre. ¿La aldosterona? La aldosterona. Así que ahí tenemos otras hormonas esteroideas que no son sexuales. ¿Sí? Bien. Después alguien mencionó gonadotrofina. ¿Puede ser? Esas hormonas son también hormonas, pero no son esteroideas. ¿Sí? Son proteicas. Esas son las que produce la hipófisis, que incluyen para el eje gonadotrófico la FSH y la LH. Pero también, porque son las que van a estimular a las gónadas, gonadotróficas. Pero tienen otro origen químico. Entonces, a veces la clasificación, nosotros a veces no le damos mucha importancia, porque las clasificaciones pueden variar de un autor a otro, pero en este caso, por ahí la clasificación o el nombre del grupo identifica claramente de qué estoy hablando. Entonces no tendríamos que mezclar. Entonces, ¿con qué grupos de hormonas se relacionan estos componentes? ¿Cuál sería el grupo? Entonces, hormonas sexuales. Perfecto. Bien. Ahí va. ¿Quedó claro eso? Así que hay que también pensar los términos que usamos. Sí. Otra cosa importante
en el caso de las hormonas sexuales, que bueno, yo el viernes en el teórico les voy a dar ahí básicamente, o bueno, por ahí sí ya estuvieron viendo algo de suprarrenal con los ayudantes alumnos, ¿sí? Vieron la síntesis de las hormonas suprarrenales, por ahí ya pudieron identificar diferencias, ¿no? Entre cortisol, aldosterona, progesterona, estrógeno, androstenediona y demás. No es que le vayamos a pedir cómo es la fórmula química, pero a veces es más fácil de lo que parece. Y en el caso de las hormonas sexuales, una diferencia importante es la cantidad de carbonos que tiene la molécula. Es decir, todas derivan del colesterol, todas tienen esos 4 anillos, el ciclopentano, perhidrofenantreno, pero el grupo de progesterona y la 17-hidroxiprogesterona, que es una variante, tienen todos 21 carbonos. Entonces a veces se los denomina como hormonas C21. Entonces sabemos que es del grupo de la progesterona. La testosterona y los andrógenos, como la androstenediona, la dihidrotestosterona, se caracterizan porque tienen 18 carbonos, ¿sí? Y después cambian algunas hidroxilaciones o grupos cetónicos. Y el estradiol, la estrona o el estriol, que son los estrógenos en general, tienen 18 carbonos. Entonces esa por ahí es otra forma de diferenciar a qué grupo de hormonas sexuales pertenece. Bien, pero no es necesario que la sepan la estructura. Pasa que si a alguno le gusta la química y le gusta relacionarlo, estaría perfecto. Bueno, después dice, ¿qué efectos tienen los gestágenos fisiológicamente durante el ciclo sexual femenino? Fíjense que ya la palabra les está diciendo algo. ¿Y con qué molécula, entonces, con qué hormona fisiológica asociamos a los gestágenos? ¿Progesterona? La progesterona. Progestágenos, progesterona. ¿Y cuál es la función o el efecto, según lo que dice estrictamente la pregunta, el efecto gestágeno de la progesterona durante el ciclo sexual femenino? Es decir, ¿por qué la progesterona? ¿Qué querrá decir gestágeno? Que favorece la gestación. Bien, entonces, pues tiene muchos efectos la progesterona, pero ¿cuál de esos efectos tiene que ver con su función gestágena, que favorece la gestación o que asegura qué proceso en particular? No. A ver, desarrollame la idea. Claro, por eso, vos me estás hablando de cómo se libera la progesterona. ¿Cuándo se libera? Claro, bien ahí. Yo estoy preguntando el efecto ya de esa progesterona liberada. Puede ser lo de convertir. Sí, eso. A ver. Lo de convertir el endometrio en un tejido secretor. Perfecto, sería el efecto sobre el endometrio, la función gestágena más importante. Aunque vamos a ver que tiene un montón de otras funciones, pero tiene que ver ahí con el endometrio. Perfecto. ¿Y qué efecto tienen los estrógenos durante el ciclo sexual femenino? A ver, también tienen muchos efectos.
Pero ¿cuál consideran ustedes que es clave el estrógeno durante el ciclo sexual femenino? Que si no están esos estrógenos, ¿por qué o en qué etapa ese ciclo sexual se ve afectado? ¿Puede ser la proliferación celular? ¿De qué estructura? También de las células del endometrio. Bueno, a nivel del endometrio, perfecto, la proliferación, el crecimiento de ese endometrio. Bien, bien, ese es uno, importante. Otro importante, a ver si... acá necesitan haber comprendido la relación de estas hormonas sexuales en el ovario, ¿sí? Y los efectos que van teniendo los niveles de estrógenos en básicamente en la maduración folicular, ¿sí? En el ovario. Porque a medida que el folículo va creciendo, va madurando también. Madurar significa adquirir una nueva función, ¿sí? Y la función que adquiere ese folículo es poder producir cada vez más estrógeno. Y ese estrógeno que se va produciendo en cada vez mayor cantidad es el que cuando supera un determinado valor, algunos autores dicen 300 picogramos mililitro, en esas zonas se llega a un valor alto de estrógeno, ese estrógeno alto es el que va a provocar el pico de una gonadotrofina, que es la LH. Eso, esencial para que después ese folículo de De Graaf ovule, es decir, se rompa, y se genere la ovulación. Entonces, de alguna manera, los estrógenos son importantes porque van a permitir generar el pico de LH que asegura la ovulación. ¿Está? Entonces, si no hay estrógenos, si esos folículos no se desarrollan y no maduran adecuadamente, no llega ese estrógeno a ese nivel crítico de concentración que tiene que tener, y por lo tanto ese pico de LH no se da y la ovulación no ocurre. ¿Está? ¿Más o menos la idea? Bien. Entonces, a nivel del ovario, los estrógenos son importantes para el crecimiento y la maduración folicular y para generar el pico de luteinizante. Y a nivel del endometrio también es importante para el crecimiento endometrial. Bien, entonces, la otra pregunta, de ahí de la 2, dice, la forma de administración es muy específica e importante y resalta una secuencia que debe respetarse. ¿Por qué será tan importante mantener la secuencia y comenzar con las amarillas y terminar con las rojas? A ver. ¿Puede ser que tenga que ver con la variación de la concentración de un compuesto o del otro a lo largo de las pastillas? ¿Las pastillas cambian su concentración de una a otra? ¿Dice eso el prospecto? A ver. Sí, de acuerdo a lo que vos me decís, yo interpreto que cada una de las pastillitas va teniendo distinta proporción de uno y otro. No, ¿Todos creo que son... interpretaron eso mismo? Creo que son 22 pastillas con el mismo contenido, ¿sería?
Sí. ¿Y las otras son placebos o no? Bien, las otras solo tienen ahí los excipientes. Bien, pero no cambia, porque todas tienen 60 microgramos de gestodeno y 15 de tenilestradiol, todas tienen lo mismo. Todas las amarillas, ¿sí? Después las rojas no tienen. ¿Está? Bien, entonces, ¿por qué debe respetarse esa secuencia? Puede ser para mantener bajos los niveles de FSH y LH, entonces que en ningún momento exista posibilidad de embarazo. Bien, bien, por ahí va la cosa. Ovulación primero, en realidad. O sea, que no exista posibilidad de ovulación. Bien, el objetivo está ahí cuando buscamos esa palabra mecanismo de acción o efecto terapéutico, el efecto deseado, la ovulostasis, que no haya ovulación. ¿Está? Bien. Entonces, para entender por qué, cómo es que yo el primer día del ciclo, es decir, cuando la mujer empieza a menstruar, que es el día 1, tiene que empezar a tomar la pastilla amarilla, que es la que tiene el gestodeno y el estradiol. Es crítico eso, porque si empieza del otro lado, no va a tomar el componente activo. Y eso tiene que comenzar el día 1. Y de esa manera se logra interferir con este eje gonadotrófico y tenemos como consecuencia la ovulostasis. ¿Me siguen? Pero para eso tenemos que entender cómo son los cambios normales de estrógenos y progesterona durante el ciclo sexual femenino. Y eso es lo que le pedimos que hagan en este gráfico de coordenadas. ¿Sí? Es decir, cómo van a modificarse los niveles de estrógeno y progestágeno normalmente, en ausencia de anticonceptivos, en una mujer en edad fértil normal, y qué pasa con esos niveles cuando el día 1 empezamos con la administración del anticonceptivo oral, de esta combinación de drogas. Bueno, ¿alguien pudo hacerlo, este gráfico de coordenadas? Esto es importante, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el teórico. Si alguien lo pudo hacer así, aunque sea en trazo a mano, ¿sí? En una hojita, y lo quiere mostrar, aunque sea de una de las moléculas del estrógeno, de la progesterona. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en ese eje? Está así pelado. Establecer los parámetros de equilibrio. Perfecto. ¿Cuáles pondrías, Néstor? ¿Te vas a graficar en función de qué? En el eje X pondría, los días, del 1 al 28. Bien. Y en el eje Y pondría los niveles de hormonas, pero no puse los niveles como números, sino que desde ahí arranca. Perfecto, por eso, no es necesario ponerle un número, ¿sí? Ni unidades, porque van cambiando, pero en sentido creciente, aunque sea. Concentración sería, ¿sí? de estrógeno o de progesterona, ¿está bien? Bueno, ¿qué es lo segundo que van a marcar en ese eje? Es el momento importante del ciclo sexual femenino y sobre el cual nos vamos a ir refiriendo a los niveles hormonales. ¿La liberación del óvulo? La ovulación. Bien, la ovulación. Ese momento lo tenemos que señalar de entrada en el gráfico. El día 14. Entonces, ¿qué vamos? El día 14 lo marcaría. El día 14. ¿Sí? Entonces, ese eje X que va del 1 al 28
tienen que agarrar la mitad y ahí indicar día 14, ¿sí? Y sabemos que en ese día, ¿sí?, va a ocurrir la ovulación. ¿Está bien? Bueno, a ver, si yo les muestro acá, ¿logran ver? Ahí voy haciendo el eje. ¿Se ve? ¿La camarita? Sí, profe. Bien. Entonces, día y pongo 14. Bueno, ¿qué pasa del día del 1 al 14? ¿Cómo la denominan esa? Eso por ahí ya lo conocen, esta fase. Ya estuvieron diciendo ahí, Lucas creo que ya mencionó una de las fases. Fase folicular. Bien, si tomamos al ovario como recorte de estudio o sistema de estudio, vamos a tener la fase folicular en el ovario entre el día 1 y 14. Entre el día 14 y 28, ¿cuál va a ser? Fase en el ovario, ¿cómo se llama? Fase lútea. 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 Bien, fase folicular y fase lútea. ¿Ah? Ahí lo voy armando. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es la característica de la fase folicular? Ahora sí nos metemos, volvemos a recordar que estrógenos y progesterona son las hormonas que produce el ovario, ¿sí? ¿En qué momento se producen los estrógenos y en qué momento se produce la progesterona? ¿Y cómo cambian esos niveles? Y ahí vamos haciendo el gráfico. ¿Qué me pueden decir de los estrógenos? Más o menos lo que le conté recién, ¿con qué está asociado el aumento de los niveles de estrógenos a medida que se desarrolla la fase folicular? Con la maduración de los folículos. Con la maduración de los folículos, perfecto. Entonces vamos a tener que los estrógenos van a ir aumentando hasta que superan un valor máximo, ¿sí? Bien, en la fase folicular. A ver si se ve. Van aumentando y ya cerca del día 14, a partir del día 10 hasta el día 12, 13, los niveles de estrógenos superan ese nivel que yo les decía de más o menos 300. ¿Está bien? Bueno, ahora no tengo que graficar la LH, eso lo vamos a graficar en el próximo, ¿sí? Me sigo quedando en el ovario. ¿Qué pasa con estrógenos y progesterona? Teóricamente, el día 14 se produce la ovulación, así que ese folículo de De Graaf se rompe, se libera el ovocito. ¿Y qué pasa con estrógenos y progesterona? En lo que queda de folículo, que se convierte ahora en cuerpo lúteo, ¿qué produce ese cuerpo lúteo? Un aumento de progesterona, ¿puede ser? Bien, cuerpo lúteo, ¿qué busco? Produce progesterona, ¿sí? Produce progesterona, que hasta ahora, en la fase folicular, esa progesterona estaba, no había nada detectable, empieza a aumentar, tenemos el pico de progesterona, ¿sí? Ahí lo hice en verde, a ver si se ve. Ya tengo la progesterona en verde, bajita durante la fase folicular, y luego aumenta en la fase lútea, debido a la existencia del cuerpo lúteo. ¿Sí? Y con los estrógenos, ¿qué pasa? ¿Hay estrógenos en la fase lútea o no hay? Ajá, sí hay. Sí hay. Entonces, Sí, el primer día. también vamos a hacer que han disminuido un poco los estrógenos luego de la ovulación, pero luego el cuerpo lúteo va a seguir produciendo estrógenos. Por ahí sí, la curvita de los estrógenos va a estar un poquito más abajo que la de progesterona. Pero también hay estrógenos durante la fase lútea. ¿Bien? Bueno, entonces ese sería el gráfico normal, de cómo se mueven los estrógenos y la progesterona en un ciclo sexual de una mujer
fértil normal. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mujer toma anticonceptivos? ¿Qué pasa con los niveles de este estrógeno y progesterona? El nivel de estrógeno yo lo había graficado como que el día 1 hace un mini piquito, muy, muy chiquito, y después se mantiene bajo hasta Muy el bien. final del ciclo. Perfecto. Bien. Y el de progesterona lo marqué como que bueno, comienza a elevarse de a poco hasta superar más o menos el día 7, y ahí como que llega ¿cómo decirlo? Como se eleva bastante para mantenerse constante hasta los días previos al día 28, donde disminuye. Lo mostraría, pero está medio, bueno, no sé, siento que está confuso. Dale, proba a ver si se ve. ¿Querés poner la hojita? ¿Por qué decís que aumenta la progesterona en el día 7? Más o menos. Ah, ahí A ver está. si se Bien. alcanza a ver. Bien, se ve bien, sí. Ahí está. Bueno, ahí está. El ¿Cuál de los sería la lista de puntos? el de anticonceptivos son las líneas punteadas. Bien. Tanto el rojo sería el estrógeno. Sí, A ver, ese rojo Sí. sería el estrógeno muy y bien. ese amarillo sería la progesterona. Bien, bueno. ¿Y por qué decís que aumenta la progesterona con el puede uso de ser. anticonceptivo? Puede ser porque ayuda, ¿cómo se llama? Continúa con la preparación de los órganos y todo eso, pero no permite la ovulación, por eso no tenemos nada de estrógeno, sería. ¿O no? Bien, los estrógenos está perfecto. El estrógeno va a estar planchado todo el ciclo. Sí. Por eso es importante que se tome el día 1, ¿sí? Porque está muy bien, como dice Néstor, que a lo mejor ese día 1 puede haber un pequeño piquito de estrógeno, y por eso lo tengo que tomar el día 1, para enseguida producir la inhibición de esa producción de estrógeno. ¿Ah? Y que si la mujer empieza tomando del lado rojo, en donde no hay, no están las drogas, no está el gestágeno ni el estradiol, ese pico de estrógeno va a empezar a aumentar. ¿Sí? Y ahí sonamos, se alteró toda la dinámica. Con los estrógenos estoy de acuerdo. Ahora vamos a ver por qué ocurre eso. Pero no entiendo por qué haces aumentar los progestágenos, la progesterona específicamente, con el uso de anticonceptivo durante la fase folicular, o ahí en el día 7. Porque dijimos que normalmente la progesterona deriva del cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo recién aparece después de la ovulación. Entonces, ¿por qué con el uso de anticonceptivos vos estás esperando un aumento de progesterona ahí a partir del día 7? A ver, ¿cómo lo pensaste? No me acuerdo por qué porque lo hice hace varios días pero no me acuerdo por qué. Bueno, ¿qué opinan los demás? A ver, ¿lo hubieran hecho así también? ¿Lo hubieran hecho de otra manera? ¿Qué estarán haciendo estos análogos, ¿sí?, de hormonas sexuales sobre el eje para producir la ovulostasis? Puede ser, Bueno. profe, que la progesterona, bueno, una de las funciones sería en el endometrio, que segregue ciertas proteínas para nutrir lo que sería el óvulo que va a estar fecundado. Pero Sí. al no ver... Pero Bien, toda esa Sí. ¿Cómo? Dale, Pero a ver. toda esa preparación, al no tener estrógenos, no estaría
generando el óvulo, entonces sería como medio en vano, pero ¿el objetivo está o no? ¿Vos decís que con el anticonceptivo oral igualmente el endometrio entra en fase secretora? Esa sería un poco la... Capaz que ahí me estoy confundiendo. ¿Eh? Capaz que ahí me estoy confundiendo. Ahí va la cosa, porque estás mezclando el efecto, ¿sí?, con la causa de su liberación. Acá lo que queremos ver es si hay liberación de progesterona o no hay con el uso de anticonceptivo oral. De la misma manera que queremos ver si hay producción de estrógenos o no hay con el anticonceptivo oral. ¿Sí? Vos, pudiste hipotetizar que el estrógeno iba a estar inhibido, disminuido. Es decir, que no hay producción de estrógeno por parte de los folículos cuando la mujer está tomando el anticonceptivo oral. ¿Y qué piensan que va a pasar con la progesterona? Para mí también va a estar baja porque además del efecto de los anticonceptivos de inhibir la ovulación, impide lo de que se produzca ese endometrio secretor. Bien, bien. Otra vez, estamos justificando con el efecto. Y habría que justificar con la causa que hace que no se produzca progesterona. Y la causa que hace que no se produzca progesterona es que justamente al no haber ovulación, no va a haber cuerpo lúteo. ¿Sí? Porque el cuerpo lúteo es el folículo de De Graaf después que liberó el ovocito. Ese mismo es el que se transforma en cuerpo lúteo. Entonces, si el folículo no crece, el folículo no madura y el folículo no ovula, o no se produce la ovulación, nunca voy a llegar a tener un cuerpo lúteo. ¿Está? Entonces los niveles de progesterona también van a estar aplanados y bajos durante todo el ciclo con el uso de anticonceptivos orales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, bien el gráfico, Néstor. Los valores, los normales, funcionaron muy bien. Pero bueno, ahora es cuando uno tiene que hacer la hipótesis, es cuando ahí se empiezan a quemar los papeles. Pero bueno. Faltó la justificación. Claro, bueno, bárbaro. Entonces ahora vamos a tener que ver por qué ocurre eso, por qué estos anticonceptivos generan esa ovulostasis. Bueno, ahí en la pregunta 3 tienen que definir el término, ¿sí? ¿Qué quiere decir ovulostasis? Entonces. Puede ser que sea yo lo anoté como detención o estancamiento de la progresión de un proceso, órgano u otra sustancia en sí. Bueno, bien en general, sí, perfecto. Pero ¿a qué proceso específico nos estaríamos refiriendo? En el caso del ciclo sexual femenino. A la ovulación. A la ovulación. Entonces, ¿qué sería ovulostasis? ¿Detención de qué cosa? De la ovulación, detención de la ovulación. Eso. Abolición, detención, frenamiento, inhibición de la ovulación. Bien. ¿Y qué idea da que sea estasis? Da idea de que ese fenómeno o ese proceso se puede revertir o está indicando que ya es algo definitivo, ya es una abolición del proceso. Que se puede revertir. Que se puede revertir, es como una detención transitoria. ¿Sí? O una inhibición transitoria. Una ralentización también. ¿Cómo? Una ralentización también puede ser, ¿o no? Y algunos estudios indican que dependiendo, porque esta es una formulación de anticonceptivo oral, hay varias,
Hay de distintas generaciones, de distintas épocas, digamos, ¿no? Y actualmente hay varias combinaciones de distintos productos farmacéuticos, y hay estudios que dicen que algunas presentaciones o algunas formulaciones pueden, sin embargo, generar en un bajo porcentaje de las mujeres, pueden generar ovulación, a pesar de que en la mayoría no lo generan. Pero así que tampoco es algo tan, decir, 100% efectivo en algunas presentaciones. Por eso se van mejorando, ¿sí? Año a año o cada tanto tiempo, las que ahí tienen menor efectividad van saliendo del mercado y se reemplazan por otras combinaciones. Entonces, a veces sí podemos decir una ralentización, que sería una disminución de la ovulación, pero en realidad la ovulación es un fenómeno que se tiene que dar o no, es como el potencial de acción, ¿sale o no sale? ¿Sí? Entonces, no es que hay una menor rapidez de la ovulación, o se da o no se da, es todo o nada. ¿Sí? Y ese todo o nada va a depender de varios factores, uno de los cuales es ese pico de LH y otro es los niveles de estrógeno que se lograron acumular en la fase folicular. ¿Sí? Entonces yo hablaría más de una inhibición del proceso, es decir, el hecho de que no se dé. La ovulostasis sería tomar anticonceptivos orales para evitar la ovulación, o para inhibir la ovulación. Pero esa inhibición es transitoria, es decir, dura mientras uno consume el producto farmacéutico y puede revertirse. Porque, bueno, esa es también la condición, ¿no? Que no produzca una iatrogenia, que no produzca una alteración permanente del eje gonadotrófico. ¿Ah? Bien, así que tenemos una anulación o una inhibición de esa ovulación por acción de esta combinación de fármacos. Bueno, y ahí tienen a continuación los mecanismos por los cuales estos anticonceptivos orales generan su efecto. Y fíjense que coincide bastante con algunas de las cosas que estuvieron diciendo, porque tiene efectos sobre múltiples blancos, sobre múltiples órganos, estructuras del aparato genital femenino, pero también la hipófisis y también el hipotálamo. ¿Y por qué tiene efectos sobre la hipófisis y el hipotálamo? ¿Cómo está regulado este eje? ¿O cómo está constituido este eje gonadotrófico? Ya lo vieron en otras glándulas, lo vieron para tiroides, ¿sí? Y lo vieron para suprarrenal. Así que sigue el mismo esquema, es un eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, ¿sí? En donde desde el hipotálamo se libera ¿qué factor? Que va a estimular a la hipófisis. La hormona liberadora de gonadotrofinas. Bien, el factor liberador de gonadotrofina. Ese lo libera el hipotálamo. Por circulación portal llega a la hipófisis. Y ahí estimula la producción de hormonas. Luteinizante y folículo estimulante. Luteinizante y folículo estimulantes, que son las gonadotrofinas, que son las que después van a ir a actuar directamente sobre la gónada. Bien. Y entonces la FSH, actuando principalmente sobre las células foliculares, estimula la producción de estrógenos, ¿sí? Y la luteinizante, bueno, tiene específicamente este efecto de producir la ovulación, y después vamos a ver ahí cómo colabora también con esta fase folicular.
Entonces tenemos factor liberador de gonadotrofinas hipotalámico, gonadotrofinas hipofisarias y hormonas sexuales ováricas. Tenemos que combinar la acción de todas estas señales que están coordinadas en distintos momentos y que vienen de distintos lugares. Entonces, los anticonceptivos orales, fíjense todo lo que van bloqueando, van inhibiendo. ¿Quieren leer ahí? ¿Alguien que lea los 3 efectos que mencionamos recién? Lean ahí de la guía. ¿Tienen ahí en mano? Así ya se van compenetrando. División. ¿Quién quiere leer? Ahí lo leo. Dale. Dice, el efecto contraceptivo de los anticonceptivos orales viene determinado por la acción de estos preparados sobre el aparato genital femenino, hipófisis e hipotálamo, y su acción sobre el eje puede resumirse en inhibición de la ovulación en el ovario con atresia folicular, lo que conlleva una desaparición del pico de estrógeno periovulatorio y una disminución de la progesterona en la segunda fase del ciclo. Bien. Desaparición del pico de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante periovulatoria. Bien. Inhibición de la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina en el hipotálamo, que suele ser transitoria y revierte al suspender el tratamiento. Perfecto. Bueno, entonces acá vemos el efecto a nivel de tres estructuras, a nivel ovárico, a nivel hipofisario y a nivel hipotalámico, ¿sí? Entonces, el efecto final de ovulostasis que generan estos anticonceptivos es el resultado de la acción de todas estas, de todos estos mecanismos. El mecanismo gonadal, el hipofisario y el hipotalámico. ¿Está? Entonces, ahora nos pide otro gráfico, porque en el gráfico anterior hablamos nada más de las hormonas sexuales, producidas por el ovario. En este gráfico tendríamos que agregar cómo se modifican las gonadotrofinas, es decir, la LH y FSH. Si quieren, juntarlo con el gráfico de estrógenos y progesterona que habíamos hecho antes. Ese gráfico lo tienen en todos los libros, y lo que es característico es que la folículo estimulante, otra vez, tiene que hacer un gráfico que van a graficar ¿qué cosa? En el eje X, en el horizontal, ¿qué ponemos? Los días del ciclo. Los días del ciclo. Bien, y marcamos otra vez el día 14 en el medio, que es importante. Y en el eje Y vamos a poner niveles de, ¿ahora de qué? De LH y FSH. ¿Está? Bien. En el día 1, ¿sí? En el día 1 que tenemos la menstruación, ¿sí? La caída de ese endometrio. ¿Cómo van los niveles de FSH? Van a estar apenas aumentados. Hay un pequeño aumento de FSH en estos primeros días del ciclo, ¿sí? Y ahí después ya lo vamos a integrar con lo que pasó en el ciclo previo, los días previos a la menstruación. Es decir, en el día 26, 27, 28 del ciclo anterior, los estrógenos y progesterona caen abruptamente. Y esa caída de estrógenos y progesterona, porque el cuerpo lúteo ya deja de producir y ya se atrofia, hace que la FSH haga un pico durante el día 1 o 2 del nuevo ciclo menstrual. Porque es una retroalimentación negativa, ¿sí? Si disminuyen los niveles de estrógenos, la FSH aumenta.
Y cuando los niveles de estrógeno aumentan, la FSH disminuye. Es una retroalimentación negativa clásica. Entonces, al haber disminuido el estrógeno en los días 27, 26 del ciclo previo, los niveles de FSH empiezan a subir. Generan un pequeño pico. Ese pequeño pico, a ver qué les muestro, sirve para, vamos al grafiquito acá de abajo, otra vez empiezo el ciclo, FSH hace un pequeño pico esos primeros días. Y ese pico de FSH sirve ¿para qué? Para que los folículos, en respuesta a esa FSH, empiecen a producir estrógenos. ¿Verdad? Y los estrógenos empiezan a aumentar. Y acá es donde tienen que correlacionar los dos. Cuando los estrógenos empiezan a aumentar, la FSH baja otra vez. ¿Sí? Entonces de FSH vamos a ver un pequeño piquito nomás al principio del ciclo. Y después sus niveles van a estar disminuidos. ¿Me siguen? Hasta el momento de la ovulación, en donde nuevamente se vuelve a ver un pico y luego vuelve a disminuir. ¿Ah? Así que así quedaría el esquema de la FSH. ¿Ah? Ahora, con la LH, ¿qué pasa? La LH, los niveles durante la fase folicular son mínimos. No hay FSH, no hay. ¿Y cuándo se genera? Acá en verde, entonces FSH no hay. ¿Cuándo dijimos que se producía un pico de FSH? Cuando los niveles de estrógeno superaban un determinado nivel. En ese momento los estrógenos hacen una retroalimentación positiva sobre la hipófisis para producir la liberación de FSH y LH. ¿Sí? Entonces, con LH vamos a tener ese pico que es mucho más importante que el pico. ¿Se llega a ver la diferencia? El pico de LH mucho más pronunciado que el pico de FSH, pero ambas están estimuladas en los días, sí, sería el día 13, 12, preovulatorio. Y luego vuelven a disminuir. ¿Sí? Este es entonces el comportamiento de las gonadotrofinas. Este que hicimos acá arriba era el comportamiento de las hormonas gonadales, las hormonas sexuales. Normalmente van a encontrar en los libros las dos cosas juntas, en el mismo gráfico. Pero hasta que lo manejan, traten de ir, porque están correlacionados. Entonces tienen que tratar de ir construyendo el gráfico en simultáneo. Pues se va moviendo uno, y al moverse los estrógenos y la progesterona, hacen mover, porque está presente la retroalimentación, hacen disminuir las gonadotrofinas. Salvo en este momento periovulatorio, en donde el aumento de estrógeno genera una retroalimentación positiva. Es uno de los pocos ejemplos de retroalimentación positiva. ¿Sí? Bien. Y a su vez, también van a tener efecto, esto es a nivel hipofisario, ¿sí? Y si tuviéramos que dibujar, que no lo pide la guía, la GNRH, que es el factor hipotalámico, ese GNRH también responde a los niveles de hormona sexual y de gonadotrofinas. De manera que cuando sus niveles aumentan, el GNRH disminuye. Pero tienen un comportamiento característico que siempre está descargando. Las neuronas hipotalámicas siempre están descargando el GNRH. Lo que va cambiando es la frecuencia de descarga, ¿sí? Y
la amplitud de esos picos. Es más, FSH y LH en realidad también tienen una secreción pulsátil. Pero bueno, eso después lo vamos a ahondar en el teórico. Esta GNRH en el hipotálamo también es sensible a estos factores periféricos, pero la interacción ahí es un poquito más compleja porque intervienen otras neuronas que son las que tienen receptores para estas hormonas sexuales, y lo que se ve que la que más influencia tiene sobre esos picos o sobre esa frecuencia de descarga de GNRH es la progesterona, ¿sí? Entonces, cuando acá dice que el efecto de estos anticonceptivos orales es inhibir la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina en el hipotálamo, ¿a quién de los dos componentes de la formulación le podemos atribuir ese efecto? ¿Sí? ¿Cuál de los dos? ¿Puede repetir, profe? Ay, perdón. Bueno, No. Sí. el progestágeno, que es el que está en mayor concentración, vieron que hay uno que tiene menos y otro que tiene más. Justamente el que tiene más es el progestágeno, ¿sí? Tiene 60 contra, a ver, ¿dónde lo anoté? 15. Acá, tiene 60 contra 15 del etinilestradiol, ¿sí? Entonces, esos 60 de progestágeno son los que en realidad están haciendo esta inhibición sobre el hipotálamo. Ahora piensen, si ese anticonceptivo oral que estoy tomando desde el día 1 está haciendo una fuerte inhibición sobre el hipotálamo para la liberación de GNRH, ¿cómo creen que van a estar los niveles de FSH y LH hipofisaria? Disminuidos. Disminuidos, porque está bloqueando ya a nivel hipotalámico la liberación, ¿sí? Entonces, de la misma manera que veíamos que con el uso del anticonceptivo oral la curva de estrógeno y de progesterona estaba en un nivel mínimo sin cambio, podemos pensar también que los niveles de FSH y LH, en vez de hacer todo este aumento y disminución, en realidad, con el uso de anticonceptivos orales, los vamos a tener a los dos bajos y bajos, ¿sí? Y el motivo es que no hay liberación de GNRH hipotalámica. Y a eso, ese mecanismo de inhibición es principalmente debido al gestágeno, al parecido a la progesterona. ¿Se acuerdan que Ceci también ya habló de la progesterona en el sistema nervioso central? ¿Haciendo qué cosa? Tiene mucho efecto la progesterona a nivel central. ¿Sobre qué otro parámetro afectaba la progesterona? Sobre la termorregulación. Bien, sobre la temperatura corporal. Y bueno, uno de los signos para detectar la ovulación o el momento de la ovulación es justamente el cambio de temperatura corporal en la mujer en la fase lútea, o al comienzo, o luego de la ovulación, ¿sí? Entonces la progesterona tiene mucho efecto a nivel central, y ese entonces efecto del gestágeno sobre el hipotálamo es el que me va a estar bloqueando el eje desde arriba, por así decirlo. Profe, perdón. Sí. Entonces los anticonceptivos orales tienen efecto sobre el hipotálamo. Claro. Ah, bien. Buenísimo.
Y eso te está inhibiendo, lo que dice después, desaparición del pico de folículo estimulante y luteinizante, ¿sí? Y después te pone, a nivel ovárico, dice inhibición de la ovulación, obviamente porque no tenés el pico de LH, con atresia folicular. ¿Qué quiere decir eso? Con atresia folicular. Bien, que no hay crecimiento folicular, ¿sí? Y eso se debe a que no hay pico de FSH. ¿Ah? Profe, Sí, una consulta. sí. Porque el hecho de que con los anticonceptivos tenemos los picos de FSH y LH es por los días del ciclo en los que tenemos los placebos, ¿no? A ver, tenés pico de FSH y LH cuando tomás este tipo de anticonceptivos. Después hay otras formulaciones, pero este tipo de anticonceptivo te está dando una dosis constante de progesterona o de gestágeno, de etinilestradiol durante 24 días. Y después lo suspenden. ¿Sí? Bien. Sí, mi duda era por qué se generan con este anticonceptivo 2 picos de FSH al principio. Pero no hay 2 picos. ¿No? Y lo que yo mostré acá era en negro y el verde era lo que ocurría normalmente, sin anticonceptivo. Bien. Y con rojo quise hacer la línea recta, porque no hay ni de FSH ni de LH. No, desaparecen todos los picos. Bien, esa era mi duda. Claro, no hay liberación. ¿Sí? Bueno, y el poquito etinilestradiol que acompaña a la formulación tiene más que ver con un efecto sobre el endometrio, para generar cierto mantenimiento del trofismo de ese endometrio, aunque obviamente la fase secretora que acompaña a la fase lútea está ausente. Eso también a veces se indican estos anticonceptivos orales en los cuadros de metrorragia, cuando hay hemorragias muy abundantes, o ciclos irregulares, o cuadros de sangrado abundante, porque permiten de alguna manera controlar el crecimiento de ese endometrio. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces fíjense que después ahí les pide los efectos sobre esos otros órganos secundarios, que es un poco lo que les decía recién. Bueno, bien, eso es importante, porque es un poco cómo combinamos el funcionamiento normal con la inhibición o la afectación que provoca el anticonceptivo oral. Bien, después tienen todo un párrafo referido a las contraindicaciones. Vieron que había un montón de contraindicaciones, entonces este párrafo nos explica el cómo, por qué afectan la coagulación, por qué se genera hipertensión, por qué hay un cuadro de hipercoagulabilidad y de tendencia a la trombosis, por qué se genera una alteración lipídica, por qué puede haber un efecto antiinsulínico y un aumento de la glucemia. Bueno, está todo explicado en este texto, ¿sí? Y lo que tendrían que hacer ustedes, como dice acá, como toda hormona esteroidea, acá les propone hacer un modelo de cómo se metaboliza en el hígado estos componentes de los anticonceptivos orales. ¿Sí? Bueno, después en el punto 5 es donde tienen para relacionarlo
para relacionar las contraindicaciones con la información que ustedes le van a pedir a los pacientes para ver si se los pueden indicar o no, teniendo en cuenta toda la explicación adjunta. ¿Habrán podido hacer un modelo de cómo se genera o cómo se metabolizan estos anticonceptivos? ¿O no? ¿En qué células se tendrían que concentrar? Tendrían que hacer un modelo de qué tipo celular. El hepatocito, ¿sí? Eso lo vimos el año pasado, ¿eh? Así que bueno, ese lo vamos a dejar en suspenso. Cualquier cosa, después nos preguntan en la consulta, o le preguntan a los ayudantes. Bueno, tendrían que hacer un modelo de un hepatocito, o de un par de hepatocitos, por lo menos, y ver por dónde se captaría el anticonceptivo oral, qué proceso sufriría dentro de la célula, y por dónde se elimina, si por bilis o por sangre, de acuerdo a la vía de excreción de estos metabolitos, que también lo informa el prospecto. Bueno, el 5, ahí está entonces las preguntas que le tendrían que hacer a la paciente para ver si le van a indicar o no anticonceptivos orales. Así que la pregunta 5 se relaciona mucho con todo el texto de los efectos adversos que tiene. Bueno, ¿me siguen? ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, bien, pasamos a la parte de medición, ¿sí? De cómo se miden estas moléculas, en general hormonas, ya sean esteroideas o peptídicas, que están en muy baja concentración, que están en concentraciones mucho menores a las que están la glucemia, el colesterol, tienen 1000, 10.000, 100.000 veces menos en circulación. Entonces no se usan los mismos métodos, sino que hay que recurrir a otra metodología. Entonces, le presentamos ahora otro prospecto, que es el prospecto del EvaTest. ¿Sí? Es un producto de venta libre, y lo que les preguntamos, ¿qué saben acerca del producto? ¿Qué opinión tienen acerca de su confiabilidad? Y después, leyendo la descripción del test, nuevamente sacar información que nos interesa, como por ejemplo qué tipo de ensayo es, qué muestra biológica se utiliza, qué molécula detecta, cuál es el órgano que normalmente la produce. Bueno, a ver, vamos contestando esas preguntitas. ¿Quieren? Entonces, ahí hay un pedacito del inserto, porque si no nos quedaba la guía kilométrica, pero pueden buscarlo completo en internet, ¿sí? El prospecto. ¿Qué tipo de ensayo es? ¿De qué tecnología o qué técnica utiliza? Normalmente glucosa, colesterol, eso los hacemos por un ensayo colorimétrico. Estas otras moléculas que están en muy baja concentración usan otro tipo de ensayos, que tienen ahí la descripción en el cuadro que sigue, tienen toda la información, no lo tienen que ir a buscar. ¿Cómo se llaman este otro grupo de ensayos? Ahí en el ítem 7, donde dice método de medición de hormonas. Bioensayos. ¿Inmunoensayos? ELISA. No. Claro, inmunoensayos. El ELISA es un inmunoensayo, o un ensayo inmunométrico. ¿Ah? Entonces, básicamente, ¿cuál es el fundamento de este tipo de ensayos? Es que utilizan, al haber tan poca cantidad de la molécula que yo quiero medir,
estos métodos surgieron luego de que Milstein pudiera fabricar anticuerpos monoclonales, ¿sí? En el siglo pasado. Con el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales, que ahí el texto lo explica, se pueden fabricar en el laboratorio anticuerpos que detecten una sola cosa, ¿sí? Y esta fue el paso inicial para poder hacer métodos de detección de moléculas que están en baja cantidad en un medio donde hay un montón de otras moléculas diferentes. Entonces, el agregado de un anticuerpo específico para esa molécula que estoy buscando me permite poder cuantificar cuánto hay en la muestra. Entonces, se pone un primer anticuerpo que es el específico y luego se agrega en otra etapa de la reacción un segundo anticuerpo que es el que va a tener la marca que se va a leer ya sea colorimétrica o fluorométrica y más. Entonces, bueno, eso está ahí todo en el cuadrito. El tema es que entonces el EVA-test usa un método inmunométrico, un método que utiliza anticuerpos para detectar la molécula. ¿Sí? ¿Y qué molécula es la que detecta el EVA-test? La HCG. La HCG, ¿qué quiere decir? La gonadotrofina coriónica humana. Bien. ¿Y quién la produce esa gonadotrofina? ¿La placenta? En su momento sí, pero en los primeros días de embarazo no tenés la placenta todavía. ¿Qué sería más concreto de decir? ¿El endometrio? No es el endometrio. A ver, ahí, Néstor, ¿qué estás diciendo? Ah, Lucas, bien. ¿Qué se forma ahí durante la implantación? El tejido nuevo. Es el sincitio trofoblasto. Ese es el que empieza a producir la gonadotrofina. Si fuera gonadotrofina durante toda nuestra vida, ¿sí? Sin embargo, la hormona aparece cuando hay sincitio trofoblasto. ¿Sí? Y eso solamente ocurre durante la implantación. Por eso es tan específica la determinación para indicar embarazo. ¿Está? Bien. Bueno, ¿y qué muestra usa el método para buscar la HCG? ¿La orina? Orina. La orina. ¿Y cómo llega la HCG a la orina de la mujer supuestamente embarazada? ¿Por la sangre? Puede ser por la sangre y después, bueno, por la filtración en el riñón y ahí se va. Bien, entonces, cómo viaja esa hormona en sangre para que pueda filtrar y aparecer en orina? Libre. Viaja libre, eso. Sí, bien. Es una hormona proteica que viaja libre y puede filtrar sin problema. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a meter ahora un poquito en esa gonadotrofina. ¿Sí? Esto de los métodos, léanlo porque es fácil de entender. Hay un aspecto de esto. El tema es el siguiente, que estos ensayos tienen 4 características, ¿sí?, que definen al método. Por ejemplo, en la farmacia se puede comprar el EVA-test que tiene ciertas características metrológicas de medición que tienen que ver con la sensibilidad. Fíjense ahí al final de la pregunta 7, sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión.
Sin embargo, yo en el laboratorio también puedo hacer esa búsqueda del HCG con otro método más sensible, más preciso y con la misma especificidad, ¿sí? Entonces, esas especificaciones técnicas son importantes para distinguir distintos métodos inmunométricos. Y es un poco el motivo por el cual cuando uno realiza medición de hormonas, puede haber diferencias de valores entre los distintos laboratorios, porque depende del método que usa, porque cambian estas características de medición. ¿Está? Entonces, bueno, si alguno pudo, lo dice el texto, qué significa cada una. Entonces, bueno, léanlo, así ahí podemos continuar. No sé si alguno lo leyó o alguno por ahí más o menos entiende de qué se trata cada uno, pero bueno, si no, pasamos ahí al siguiente, el ejercicio siguiente. ¿Sí? Profe, sí. A mí no me quedó muy clara la diferencia entre exactitud y precisión. Bien. No. Bueno, la exactitud tiene que ver con llegar a determinar el valor real que está en la muestra, ¿sí? Y en realidad uno el valor real no lo conoce, salvo que tenga un patrón primario. ¿Ah? Entonces, acá. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Sí. ¿Se toqué algo? ¿Me salió un mensaje? ¿Se cerró la sesión? No, estamos todos. Bueno, entonces, exactitud tiene que ver con lograr saber o con lograr conocer el valor real. Y ese valor real, en general, lo podemos conocer después de varias repeticiones y con un método de referencia, que en general son métodos muy artesanales, muy laboriosos o muy específicos, que no se usan en la práctica habitual. Eso es exactitud, llegar a conocer el valor real de la muestra. Mientras que precisión tiene que ver con la dispersión que tengo de valores cuando hago repeticiones sobre la misma muestra. Por ejemplo, si una muestra de orina tiene 100 miliunidades mililitros de HCG, ese sería el valor real, y yo con mi método repito varias veces la determinación. Si yo, por ejemplo, tengo una secuencia que me mire 50, 55, 58, 52, 53, 59, por ejemplo, ese método es muy preciso porque todas las repeticiones están cerquita, pero es poco exacto, porque me está dando un valor muy alejado del valor real, ¿sí? Me está cuantificando en menos. Pero si tengo, por ejemplo, con otro método, me da 80, 90, 110, 100, 104, 70, ese método es más exacto, porque estoy más cerca del valor real, pero es muy impreciso, ¿tá? Porque los valores están muy dispersos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es toda es un ámbito que, bueno, compete bastante al bioquímico, y en realidad lo que siempre nos gusta a nosotros es poder
conversar con el médico para ver qué es lo que quiere el médico. Si quiere algo, porque nunca se puede tener en un método todo, que sea súper sensible, específico, exacto, preciso. Eso no existe. Entonces siempre hay que ceder alguna de las características en beneficio de otra. Todo depende de lo que esté buscando el médico o de cuál sea la intención de la detección. ¿Ah? Bueno, un poquito eso lo vemos en los ejemplos que ponemos abajo. Ahí les habla de un estudio. Antes de eso dice, el inserto aclara que la técnica no presenta reacción cruzada con FSH, LH y TSH. ¿Por qué creen que se mencionan a estas hormonas hipofisarias? ¿Qué idea tienen de reacción cruzada? Acuérdense que la reacción implica que el primer reactivo que pongo es un anticuerpo. Entonces, ¿qué es una reacción cruzada? Claro, daría la idea de que ese reactivo, en este caso el anticuerpo, reaccionaría tanto con HCG como con FSH, LH o TSH. Si yo tengo ese anticuerpo que tiene reacción cruzada con estas otras, ¿serviría el método? No, porque podría dar falsos positivos. Bien, entonces ese método sería específico. No, porque está detectando varias cosas a la vez, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué se parecen LH o por qué podría haber reacción cruzada entre estas tres y HCG? Porque ambas tienen dos cadenas, alfa y beta, ¿sí? La alfa es común, es igual para las tres, para las cuatro. Y la beta es la cadena que presenta las diferencias aminoacídicas. Entonces van a ver que a veces cuando la piden o se describe, le dicen, se denomina subunidad beta de HCG, porque en realidad lo que el anticuerpo está detectando es la subunidad beta, que es la que es diferente entre las cuatro hormonas hipofisarias. ¿Está? Bien. Bueno, y después están estos dos artículos en donde dan valores de HCG a distintas días o semanas después del embarazo, y con esos valores tendrían que construir un gráfico, ¿sí? Se hacen con dos métodos distintos. Entonces, no sé si pudieron construirlos los gráficos, no sé si se animan a hacerlos muy rápidamente, porque acá ya me están echando de la mesa, porque quieren comer, mi familia. Así que, a ver, ¿pudieron hacer esos gráficos? ¿Podrían graficarlo ahora? Así rápidamente, los datos que tienen. La idea es ver si ven alguna diferencia o no. Profe, yo no lo grafiqué, pero cuando no hay embarazo estaría en 0, no habría hormona. Después en el día 28 decía que habría 100 miliunidades internacionales por mililitro, y después cerca de la semana, de la 10ª semana, 60.000, o sea que habría un gran aumento. Perfecto, un aumento exponencial se llama, Sí. Un aumento muy rápido, ¿sí?
Bueno, justamente se aprovecha esa característica de ese aumento exponencial justamente para usarlo como diagnóstico, ¿sí? Es muy sensible en esas primeras semanas después de la falta. Es decir, nosotros cuando piden un test de embarazo, siempre pedimos cuándo es la fecha de la última menstruación, ¿sí? Para saber cuándo debería haber sido el día 28, ¿sí? Y fíjense ustedes que si hubo o si hay embarazo, en ese día 28, donde no va a haber obviamente sangrado, en ese día 28 ya puedo detectar gonadotrofina coriónica, ¿sí? Esas 100 miliunidades. Así que podría incluso detectarse antes de que la paciente se dé cuenta de que le está faltando el sangrado. Bueno, y en definitiva, lo que muestran los gráficos, hay una diferencia sí, son diferencias de corrimiento por la escala del gráfico, pero tiene un poco que ver con el hecho de que se hacen con dos métodos ELISA distintos, con dos métodos ELISA que tienen distinta sensibilidad. Y esto es nuevamente para eso, para que no se alarmen cuando comparan valores de métodos inmunométricos obtenidos con métodos diferentes. El ELISA puede ser, ELISA quiere decir que tiene una determinada forma de detección. Es enzime, están ligados a una enzima. Pero puede haber ELISAs de distintas sensibilidades o de distintas especificidades. Entonces, los resultados que vamos a obtener van a ser diferentes, pero no quiere decir que el método no sirva. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles, que ustedes comprueben, haciendo los gráficos, que los valores que dan dos métodos distintos pueden ser diferentes, pero que la forma de la curva, ese aumento exponencial, lo van a ver en las dos. ¿Está? Bueno. Y bueno, esta era después una preguntita para ya de criterio, para aplicar este concepto de especificidad y sensibilidad, pero bueno, por ahí la podemos conversar por ahí en alguna consulta o por ahí cuando veamos los casos clínicos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado? Por ahí cuando veamos el viernes el teórico se les van a aclarar un montón de cosas. Pero bueno, es importante ya empezar a tener el trato con el tema, ¿no? Y por ahí con los gráficos, con algunas cuestiones metodológicas, ¿sí? Y bueno, todo esto, LH, FSH, estradiol, progesterona, todo esto se mide con métodos inmunométricos, no solo la HCG. Pusimos la HCG porque era algo que iban a tener palpable a través del EVA-test, pero todo lo que es endocrinología se hace todo con inmunométrico. ¿Ah? Bueno, ¿comentarios? ¿Preguntas? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Hubo? ¿Les sirvió? Participaron Sí, un profe, montón, gracias. Sí, se entendió un montón, claro. profe. Bueno, me alegro. Bueno, los espero el viernes. Ahora el jueves creo que tienen con el otro práctico que sigue, el 31, van a... ¿cómo es este chico? Bueno, Federico. Así que el jueves están con Federico y bueno, el viernes vemos el teórico de reproductor. ¿Ah? Bueno, gracias.
por compartir este rato. Nos vemos. Chao, Bueno, profe, profe, muchas gracias. gracias. Gracias, profe. Chau. Chao, profe.